Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 17 de marzo del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta a los Hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno. Otros, que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 17 de marzo del 2024. En esta misa el Señor nos habla en la primera lectura de una nueva alianza que va a realizar con los hombres, pero esta nueva alianza, no será como la anterior, una ley escrita en piedras, que rompieron los hombres, llevando a Dios a hacer un escarmiento con ellos. En esta nueva alianza, Dios, va a poner en lo más profundo de la mente y del corazón del hombre, su ley. Todos le van a conocer a través de la predicación, la oración, los sacramentos. Especialmente, el de la reconciliación, donde el hombre podrá experimentar el perdón de Dios. El cual recibimos a través de Cristo, nos dice la segunda lectura, quien, sin importar el precio, obedeció, padeció, para convertirse en la causa de nuestra salvación. Y en el Evangelio, nos dice que Cristo viene a cambiar el orden del hombre que es vida-muerte, ya que en Jesucristo el orden es al revés. Muerte-vida. Es necesario que el grano de trigo muera para que reviva y dé fruto, es necesario perder la vida para vivir eternamente, por lo tanto, quien quiera alcanzar de Cristo la salvación y la vida eterna, tiene que reunir varios requisitos. A. Morir al pecado. B. Seguir a Cristo y servirle. C. Sufrir por hacer el bien, hasta dar la vida por Cristo, como Él la ha dado por nosotros. Audioreflexión de la primera lectura. Del libro de Jeremías. Dios hace con el hombre una alianza, que es muy diferente a un contrato. El contrato es del mundo, es externo y lleva de por medio un interés de las personas que lo celebran. La alianza, es de Dios, porque se hace a partir del amor, de la fe y de la esperanza. Pero tanto en una alianza o un contrato se comprometen dos activamente.
Por ejemplo, en una empresa, el jefe hace un contrato con su empleado. El jefe se compromete a pagar un sueldo al empleado, siempre y cuando el empleado se comprometa a trabajar para desquitar ese sueldo. Bueno, pues Dios hizo con el pueblo de Israel una alianza, en la que Él se comprometía a ser su Dios, amarlos, cuidarlos, protegerlos, salvarlos, solo si, el pueblo de Israel se comprometía a seguir por amor y con amor, los mandamientos de la ley. Todo aquel que después de hacer una alianza, la rompe, o no la cumple, se acarrea un castigo. Por ejemplo, una persona que se casa, pero decide seguir viviendo como soltera, lleva su matrimonio al fracaso. La antigua alianza, consistía en que Dios le daba al hombre 10 mandamientos, para enseñarles a amarse y a vivir en paz, el hombre se comprometía a cumplirlos y Dios se comprometía a ser su Dios, a protegerlos, a cuidarlos. Desgraciadamente, el pueblo de Israel, creyó, como quizás muchos católicos creemos actualmente, que con solo ser hijos de Abraham, sin cumplir los mandamientos, podrían obtener el favor de Dios. Muchos católicos creen que con solo llevar el nombre de católicos, por ser bautizados, o sea, que con solo tener el título de católico, sin ejercerlo, sin arrepentirse, sin convertirse, sin comprometerse a trabajar para la extensión del reino, sin responsabilizarse de su salvación y de la salvación de los que les rodean, sin cumplir los mandatos de Dios y de la Iglesia, pueden salvarse. ¡Qué equivocados están! El Señor nos dice claramente en esta lectura, que, en esta vida, todo tiene precios y consecuencias, que todo lo que vale cuesta y que a los que rompieron su alianza, tuvo que hacer con ellos un escarmiento, para ver si así aprendían los demás. Por eso, Dios decide hacer una alianza nueva con el hombre, una alianza, que ya no va a consistir en leyes escritas en piedras, sino en la entrega de amor de Cristo nuestro Salvador, una ley que va a ser escrita en el corazón del hombre, por medio del Espíritu Santo, entregado por Cristo en la cruz, momentos antes de entregar su vida para salvar a la humanidad. Dios mismo escribirá en el interior del corazón del hombre a través de su Espíritu Santo, el contenido de la nueva ley, la ley del Espíritu. La antigua alianza era una alianza que llevaba al hombre a ser gobernado por fuera, la nueva alianza lleva al hombre a ser gobernado por dentro. Por eso nos dice esta lectura que todos serán instruidos por Dios, todos. Desde el más pequeño hasta el mayor, ya que el corazón es el lugar del encuentro, de la relación más auténtica entre los hombres y del hombre con Dios. Por eso, la religión católica es una religión del corazón. Y solo el que ama va a ser capaz de conocer a Dios y alcanzar de él la salvación. El corazón está conformado por dos partes: conocimiento y amor. Una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios, para la primera basta con una religión, para la segunda se necesita una relación. Nadie puede amar lo que no conoce. Por lo tanto, la única manera de aprender a amar, es abriéndonos al conocimiento de Dios a través de su palabra y dejándonos amar por Dios, arrepintiéndonos, convirtiéndonos, confesando nuestro pecado, acercándonos al sacramento de la penitencia, experimentando el perdón de nuestras culpas, para establecer una relación de amor con Dios. Entonces y solo entonces, nosotros podremos hacer lo mismo con los demás. Amar, perdonar y olvidar las ofensas. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 7, versículo 14 al 18. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos. No hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir en mi carne. Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo no. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nos describe claramente San Pablo, la realidad del hombre sin Dios. El hombre sin Dios, desgraciadamente, está vendido al pecado, puede querer hacer el bien, pero no puede llevarlo a cabo. Ya que el espíritu del pecado original que adquiere el hombre al nacer, le imposibilita hacer el bien que quiere. Por eso el hombre del Antiguo Testamento, solo podía dejar de hacer el mal, pero no había recibido a través del Espíritu Santo, las gracias santificantes, que les permitieran hacer el bien. Le faltaba que lo liberaran de las cadenas del pecado. Quizá por eso los 10 mandamientos solo se limitaban a indicarle al hombre los nos, o sea, le indicaban solo cómo dejar de hacer el mal, pero no le indicaba cómo hacer el bien. En la antigua alianza, bastaba solo dejar de hacer lo malo, para cumplir la voluntad de Dios. Pero en la nueva alianza, no basta con dejar de hacer el mal, para salvarse. Hay que empezar a hacer el bien.
La realidad del hombre del Antiguo Testamento, es que no podía hacer el bien, porque estaba sujeto al pecado. Era necesario que Dios cumpliera su promesa, de salvarnos y santificarnos, y viniera Cristo a pagar con su muerte, el precio de nuestra liberación, derramando sobre nosotros su Espíritu Santo, para llenarnos de las gracias, dones, carismas, que nos permitan no solo dejar de hacer el mal, sino nos capaciten para hacer el bien y alcanzar la salvación y santificación, de nuestras almas. Pero la salvación, con todo, es voluntaria, para el que quiera. La única manera en que el hombre puede llegar a ser libre del pecado que le aprisiona, es acercándose al sacramento de la penitencia, o sea la confesión. De lo contrario, seguirá obrando el mal que no quiere, y seguirá incapacitado para hacer el bien que quiere, haciendo de su vida y de la de los que le rodean, un infierno. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes, y que las pongan en práctica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La promesa que Dios le hace a Ezequiel, es que el hombre va a dejar de ser gobernado por fuera, por leyes, para empezar a ser gobernado por dentro a través del Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando era pequeña y empezaba a montar a caballo, tenía que dejar que las riendas del caballo las llevara una persona por fuera, que iba caminando junto al caballo, o sea, tenía que dejar ser gobernado por fuera. Cuando empecé a aprender a montar a caballo, pude tomar yo las riendas del caballo para llevarlo a donde yo quería, y para dirigirme a donde yo quería. Lo mismo pasó en el Antiguo Testamento, el hombre era gobernado por fuera, por la ley de Dios, dada a través de los profetas, en cambio en el Nuevo Testamento Dios a través del Espíritu Santo nos concede desde el bautismo un corazón nuevo, una conciencia para discernir entre el bien y el mal, una sabiduría divina que nos permita ser gobernados desde adentro. La antigua alianza, estaba escrita en piedras, como para simbolizar, en qué estado se encontraba el corazón del hombre, sin la presencia de Dios en su vida. Pero a través de la muerte de Cristo en la cruz, Dios da al hombre, la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados, a través del sacramento de la penitencia, realizando así en el católico arrepentido, un trasplante de corazón, quitándole el corazón de piedra, y dándole un corazón de carne, capaz de sentir, amar, creer, esperar y decidir. En esta época la mayoría de seres humanos son gobernados por fuera, por los medios de comunicación, por el Internet, por la moda, por el sexo, por los vicios, por el qué dirán, por las apariencias. Necesitamos volver a reconciliarnos con Dios para recibir de nuevo por medio de su palabra, de los sacramentos, de la oración, esa sabiduría divina que nos permita ser gobernados por dentro, y así dejar de ser parásitos de queja o conformistas cobardes para empezar a ser instrumentos de cambio. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 6, versículo 45. Está escrito en los profetas. Serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando adquirimos el corazón de carne, una de las primeras manifestaciones es la búsqueda del conocimiento total de Dios. Una persona que de verdad se ha arrepentido, se ha convertido, ha hecho una buena confesión debe sentir unos deseos inmensos de conocer a Dios. Dios ha enviado a Cristo para darnos a conocer su voluntad, Cristo ha enviado a la Iglesia y la Iglesia ha enviado a sus predicadores, para que el mensaje de salvación llegue a todos aquellos corazones de carne abiertos a recibir a través de la palabra de Dios, su amor, su liberación y su salvación. Si a ti no te gusta escuchar las homilías de la misa, ni te gusta ir a comunidades de crecimiento y formación, ni te gusta escuchar la predicación de la palabra de Dios, ojo. Todavía tienes un corazón de piedra, que te va a hundir cada vez más y más, en la soberbia, en el egoísmo, en el pecado, en la condenación. Estás a tiempo. En esta Cuaresma Dios quiere trasplantarte el corazón. Y está dispuesto a quitarte el corazón de piedra, y a darte en cambio un corazón de carne, que te permita llegar a hacer el bien que quieres y dejar de hacer el mal que no quieres. Lo único que te pide es que te des la oportunidad de conocerlo a través de su palabra, que te arrepientas, te conviertas, te confieses y te acerques a recibir el pan de vida en la Eucaristía, para que puedas experimentar su amor y su salvación. Porque como mencioné arriba, una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios, para la primera basta con una religión, para la segunda se necesita una relación.
Y mientras no conozcas a Dios a través de su palabra solo vas a tener una religión, pero no una relación, solo vas a ser una persona gobernada por fuera, que solo va a hacer el bien cuando te supervisen, pero no una persona con valores, con convicciones firmes, que te sabes gobernar por dentro y que eres capaz de hacer el bien con o sin supervisión. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Hebreos. Segunda lectura. Hebreos. En esta segunda lectura, nos damos cuenta, del precio que Cristo pagó, para que nosotros obtuviéramos nuestra salvación. Imagínate, que de pronto, te das cuenta, que las ratas y las cucarachas, están destinadas a desaparecer de la faz de la tierra, y que la única solución para salvarlas, es que tú, dejando tu condición de ser humano, te conviertas en rata o en cucaracha, y te dejes matar para salvarlas. ¿Lo harías? Yo creo que no. Y, ¿sabes si la diferencia entre el hombre y la rata, o entre el hombre y la cucaracha, es relativamente muy pequeña, en comparación de la diferencia que existe entre Dios y el hombre? Cristo, siendo Dios, dejó su dignidad de Dios, para hacerse hombre, por los hombres, para venir a padecer, dejarse crucificar, morir por nosotros, y todo, para que el hombre soberbio, desobediente y miserable, desprecie esa liberación, esa salvación. No obstante, Cristo sigue entregándose día a día, en cada Eucaristía, para decirnos cuánto nos ama. Invitándonos a llenarnos de ese amor, para que, por amor, obedezcamos sus mandatos y podamos así, no solo ser salvados, sino vivir como salvados, y ser instrumentos de salvación para los demás. Curiosamente, siempre hemos sido amados por el hacer y no por el ser. ¿Cuántos padres de familia, si su hijo saca buenas calificaciones, si se porta bien, si hace sus deberes, le dicen o le hacen sentir que le quieren y que le aman? En cambio, cuando se sacan malas calificaciones, se porta mal, o deja de hacer sus deberes, le hacen sentir o le dicen que no le quieren y que no le aman. Qué terrible daño se le hace a un hijo cuando es educado así. Qué hermoso, en cambio, amar a nuestros hijos como Dios Padre nos ama, por nuestro ser, independientemente de nuestro hacer. Solo con el amor incondicional el ser humano puede llegar a aprender a amarse a sí mismo de tal forma que eso se traduce en hacer lo bueno, por amor y con amor. Este tipo de amor incondicional, es el único que construye, edifica y salva al hombre y es el amor con el que Dios Padre te ama a ti que eres su hijo. Déjate amar por Dios para que puedas ser realmente libre y salvo. Cuentan que un joven se tiró al agua en una playa que no conocía. A medida que se adentraba en el mar, las olas comenzaron a golpearlo fuertemente. Temiéndolo, peor, comenzó a gritar, pidiendo auxilio. Un hombre que vivía en aquella vecindad, sin pensarlo dos veces, fue a su rescate. Era muy difícil lo que estaba haciendo ya que, a medida que se acercaba al joven, ya casi inconsciente, las olas batían su cuerpo con más fuerza, como si quisieran hundirlo a él también. Después de un gran sacrificio, pudo alcanzar al moribundo y poco a poco, con gran dificultad, logró llevarlo a la orilla y allí revivirlo. Cuando el joven abrió los ojos y se dio cuenta de lo que había hecho por él, le dijo: «Gracias por haberme salvado la vida. Dígame usted, ¿de qué manera puedo retribuirle?». A lo que el hombre respondió: «Todo lo que te pido es que vivas de tal manera, que mi sacrificio haya valido la pena». En forma similar, en esta Santa Cuaresma, nuestro Señor Jesucristo te dice lo mismo. Hijo mío, vive tu vida de tal manera que mi sacrificio por ti haya valido la pena. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 8, versículo 3 al 4. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora. Lo envió para enfrentar el pecado y condenó el pecado en esa carne. Así en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos éramos pecadores, y ningún hombre podía salvar a otro. Por eso el Señor en el Evangelio de San Juan 15:5, nos dice: «Sin mí no puedes hacer nada, conmigo lo pueden hacer todo». El hombre sin Dios, no es más que carne débil, sujeta al pecado. Por eso Cristo tomó la condición de hombre, para salvarnos de la condenación y llenarnos de su Espíritu Santo, para que podamos llegar a la perfección, a la santidad y a la vida eterna. Sería bueno que el hombre dejara de desgastarse, creyendo que yendo contra Dios puede encontrar la felicidad. El mal lleva al mal, y el bien lleva al bien. No hay nada más tonto que pensar, que puedo hacer las cosas mal y que me van a salir bien.
Entendamos, todas las cosas fueron hechas con un principio y con un fin, cuando no se utilizan para lo que fueron hechas, se frustran y se trauman. El hombre no fue hecho para el pecado, ni para la condenación, sino para amar y ser amado. Por eso el hombre cuando no se utiliza para lo que fue hecho, se frustra y se trauma. ¿Quieres liberarte de todos tus traumas, complejos y frustraciones? Déjate amar por Dios, amate a ti mismo, deja el pecado, arrepiéntete, conviértete, y experimenta la salvación que Dios te brinda por medio del sacramento de la penitencia. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Hebreos capítulo 2, versículo 18 y Hebreos capítulo 4, versículo 15. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Nuestro sumo sacerdote, no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En psicología se nos dice, que la única manera de comprender a otra persona, es ponerse en los zapatos de la otra persona, a eso se le llama empatía. Cristo vivió, sufrió, se enfermó, padeció igual o más que nosotros, por eso puede entendernos en los momentos de prueba y ayudarnos a salir adelante. Se ha demostrado que, los que más rápido y efectivamente, pueden ayudar a un alcohólico o a un drogadicto a salir adelante, son los exalcohólicos y los exdrogadictos. Por eso Dios envía a predicar su palabra, a expecadores. El dueño de una tienda estaba colocando un anuncio en la puerta que leía, cachorritos en venta. Esa clase de anuncios siempre atraen a los niños, y pronto un niñito apareció en la tienda preguntando, ¿cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó, entre $30 y $50. El niñito metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas. Solo tengo $2.37, ¿puedo verlos? El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió su perra corriendo seguida por 5 perritos. Uno de los perritos estaba quedándose considerablemente atrás. El niñito inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese perrito?, preguntó. El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niñito se emocionó mucho y exclamó, «Ese es el perrito que yo quiero comprar». Y el hombre replicó, «No, tú no vas a comprar ese cachorro, si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo». Y el niñito se disgustó, y mirando directo a los ojos del hombre le dijo, «Yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis $2.37 ahora y 50 centavos cada mes hasta que lo haya pagado completo». El hombre contestó, «Tú en verdad no querrás comprar ese perrito, hijo. Él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos». El niñito se agachó y se levantó la pierna de su pantalón para mostrar su pierna izquierda, cruelmente retorcida e inutilizada, soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo, «Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito necesitará a alguien que lo entienda». El hombre estaba ahora mordiéndose el labio, y sus ojos se llenaron de lágrimas, sonrió y dijo, «Hijo, solo espero y rezo para que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú». Así Cristo, se retorció el cuerpo, para poder cargar con el pecado de la humanidad y pagó con su sangre el precio de la salvación del hombre, sufriendo y padeciendo, por eso Cristo es el único capaz de entendernos. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 2 y 13 al 14. Dado que Cristo padeció en su carne, háganse fuertes con esta certeza. El que ha padecido en su carne ha roto con el pecado. Por ello entreguen lo que les queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios, descansan sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta vida se tiene que pagar un precio por todo, y ese precio implica sufrimiento. Si quieres ser ladrón, prostituta, drogadicto, vas a tener que pagar un precio. Al decirle a Dios no y al diablo sí, vas a tener que renunciar a Dios, a su amor, vas a tener que renunciar al bien y dejar entrar al diablo y al mal en tu vida, que va a destruirte, a condenarte, a quitarte la paz y va a hacer un infierno de tu vida y te va a utilizar para hacer un infierno de la vida de los que te rodean.
En cambio, si quiero ser santo, bueno, perfecto, cumplir la voluntad de Dios en cada momento e instante de mi vida, tengo que pagar también el precio de renunciar a todo lo que va contra Dios, pecado, vicios, sexo, placeres, tengo que decirle al diablo no y a Dios sí, y seguir el plan que Dios tiene para mí, y voy a sufrir, al tener que renunciar a bienes menores por bienes mayores. Pero este sufrimiento, es un sufrimiento que me construye y edifica, y que me permite construir y edificar a los demás, es un sufrimiento que no duele, que no pesa, que dignifica, que me va dejando mejor a mí y a los que me rodean y que cada vez, se va a ir aminorando, conforme crezca el amor y empecemos a hacer de nuestra renuncia al pecado y de nuestro trabajar para hacer la voluntad de Dios, un acto de amor a Dios y a nosotros mismos. Hasta que lleguemos a alcanzar la liberación total de todo sufrimiento y padecimiento, cuando alcancemos la vida eterna y la entrada al cielo. Por eso, y Pedro 3, 17. Más vale sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y recuerda, el sufrimiento siempre va a disminuir, en la medida en que aumente el amor con el que hacemos las cosas. Y viceversa, el sufrimiento va a aumentar, en la medida que dejemos de hacer las cosas por amor y las empecemos a hacer por obligación. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. Unos griegos, le dicen a Felipe, que quieren ver a Jesús. ¿Cuánta gente dice que le gustaría ver a Jesús? Pero realmente están dispuestos a pagar el precio, para poder llegar a ver y tener un encuentro personal con él. ¿Cuál es ese precio? Bueno, Jesús en este Evangelio nos lo deja ver muy claramente. El hombre que quiera ver a Jesús. 1. Tiene que darle gloria en todo lo que haga. ¿Qué significa la palabra gloria? Hacer presente a Dios, aquí y ahora, en todo lo que sienta, hable, piense y haga. 2. Morir al pecado como el grano de trigo, para resucitar con la gracia a través del Espíritu a una nueva vida. 3. Dejar ese amor propio, egoísta, renunciar al mundo y a todo lo que nos ofrece. 4. Servirlo y seguirlo. 5. Dejar el miedo, y crecer en la fe, para cumplir con valentía y entrega a la misión que Dios nos tiene encomendada. 6. Arrojar de una vez por todas al príncipe de mundo, o sea al diablo, de nuestras vidas. 7. Dejarnos atraer por Cristo crucificado, para resucitar con él a una nueva vida. Lecturas de apoyo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 7, versículo 34. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque ustedes no pueden venir donde yo estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si los hombres seguimos buscando a Dios en los placeres, en los vicios, en el poder, en la riqueza, no vamos a encontrarlo, y nos vamos a desgastar a lo tonto. Placer y felicidad, son polos opuestos. El placer, es la piratería de la felicidad, que el diablo utiliza para confundirnos y condenarnos. Un alcohólico, puede sentir mucho placer al tomar, y ser infeliz. Una prostituta puede sentir mucho placer en el sexo y ser infeliz. Un drogadicto puede sentir mucho placer con la droga y ser infeliz. Checa y verás. Que placer y felicidad no tienen nada que ver. El placer conduce al infierno y a la condenación. La felicidad conduce a Dios y a la salvación. Por lo tanto, si quieres ser feliz, tienes que renunciar al placer. Y si quieres ser un infeliz, dile no a la felicidad y sí al placer. Imagínate, que son las 12 de la noche, estamos todos dentro de un salón, con la luz encendida y yo me encuentro buscando un arete que perdí. Todos se acomiden a ayudarme a buscar mi arete, y después de un buen rato, a alguien se le ocurre preguntar tímidamente. Disculpa, ¿dónde perdiste tu arete? A lo que yo contesto. Afuera. Intrigado me pregunta de nuevo esta persona. ¿Y entonces por qué lo buscas aquí dentro del salón, si perdiste tu arete afuera del salón? A lo que yo contesto. Porque aquí hay más luz. Qué tonta verdad. Pues más tontos los que andas buscando la felicidad, la paz y el amor, en el mundo, los placeres, el dinero, el pecado, los vicios. Ojo. Ahí no está. Existe un solo camino, verdadero, para llegar a encontrar la paz, la felicidad y el amor. Jesucristo. No sigas desgastándote en balde. Dentro del salón, aunque haya luz y por mucho que yo busque mi arete, no lo voy a encontrar, porque ahí no está. En cambio fuera del salón, aunque esté a obscuras o con un simple cerillo encendido, tengo más posibilidades de encontrar el arete, que donde no está.
De la misma manera, tengo más posibilidades de encontrar la paz, la felicidad y el amor, conociendo cada día un poco más de Dios, a través de su palabra, que es antorcha y luz para mis pasos, que en el mundo, en el pecado, en la carne, donde no está. Solo voy a encontrar a Cristo, si lo busco a través de mi Iglesia Católica, de los sacramentos, de la oración, de la palabra de Dios y de la renuncia total y absoluta al pecado en mi vida. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Lucas capítulo 17, versículo 33. El que intente guardar su vida la perderá, pero el que la entregue, la hará nacer a nueva vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el Señor nos dice, que el que se ama a sí mismo, se pierde, se refiere al amor egoísta, indolente, envidioso, convenenciero, soberbio, que daña a la persona, y a los que le rodean. En cambio, cuando el ser humano, aprende a amarse como Dios le ama, no se daña, ni daña a los demás. Una persona que se ama de verdad, como Dios le ama, no se droga, ni se alcoholiza, no se expone al pecado, ni a la condenación, no se destruye a sí mismo ni a los demás. Para poder llegar a amarnos correctamente, tenemos que dejar que Dios destruya nuestro hombre viejo y construya en nosotros al hombre nuevo. Juan 3, 5. El que no nace de nuevo, del agua del Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. El que se ama conforme al mundo es aquel que se deja gobernar por fuera, por los criterios del mundo y termina perdiéndose. En cambio, el que es capaz de amarse de acuerdo a los criterios de Dios, es el que se deja gobernar por dentro a través del Espíritu Santo y es capaz de entregar su vida para nacer de nuevo. Recuerdo mucho a una vecina que se cambió enfrente de mi casa, cuando yo era pequeña. Era una familia formada por 9 hijos, el papá y la mamá. Familia humilde, que con trabajos habían logrado comprar ese terrenito, y con mucho esfuerzo de toda la familia, habían logrado levantar con ladrillos de adobe 4 paredes, cubiertas con un tejabán, y cuando estaban a punto de techar, se murió el papá, quedando la señora viuda con 9 hijos que mantener. Fue pasando el tiempo y la señora, lavando, planchando ajeno, trabajando de sirvienta, como pudo, fue terminando de construir el baño, la cocinita y manteniendo como pudo a sus hijos. Crecieron los hijos, y los 3 mayores se fueron a Estados Unidos a trabajar. El 4º hijo, muy estudioso y trabajador, estaba estudiando arquitectura. Todos muy unidos. De pronto, doña Chui recibió de sus hijos una sorpresa maravillosa. Habían reunido la cantidad necesaria para hacerle a su mamá la casa de sus sueños. El que estaba estudiando arquitectura, se lo comentó a uno de sus maestros, quien ni tardo ni perezoso, se ofreció a ayudarles a diseñar la casa y a dirigir la obra. Llegó el maestro a casa de doña Chui, y le preguntó: ¿Cómo quiere usted, señora, su casa? Doña Chui, muy emocionada, empezó a decirle: mire, siempre he tenido la ilusión de una cocinota grandota, que por lo menos tenga 4 recámaras, para que mis hijos no tengan que dormir todos apretujados en la sala comedor. Una sala con un vidriera bien grande que dé a un jardín. Y un comedor cerca de la cocina, para no dar tantas vueltas. Y así siguió hablando doña Chui, hasta que por fin el maestro y ella llegaron a un acuerdo de cómo se iba a construir la casa. Al terminar de platicar, el maestro le dice a doña Chui: ¿cuándo vamos a empezar a tumbar la casa, para poder construir la nueva? Doña Chui, alarmada, le dijo: ¿Cómo es que va a tumbar esta casa? Ciertamente está fea y mal construida, pero mire, cada uno de estos ladrillos, nos han costado esfuerzo, trabajo, sufrimiento. ¿No podría poner unos castillos, unas dalas, y conservar los muros que con tanto trabajo, mi viejo, mis hijos y yo levantamos? El maestro impaciente le contestó: mire, señora, a mí no me gusta hacer cochinadas. O permite que tumbemos toda la casa y la hagamos de nuevo, o yo no me comprometo a construirle nada. Yo creo que doña Chui lloró más cuando tuvo que dejar su casa para que la tumbaran, que cuando se le murió su marido. Sus hijos se la llevaron a Estados Unidos, para que no viera cómo tumbaban su casa, y regresó después de 6 meses, cuando vio su nueva casa, y empezó a vivir en ella, jamás se volvió a acordar de su antigua casa. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Cuando viene Cristo a llamarnos, y más cuando se trata de personas de 40, 50 o 60 años y nos dice: tengo que deshacer todo lo que has hecho en tu vida, porque todo lo que has hecho, no sirve para nada. ¿Cómo nos resistimos? ¿Cómo defendemos nuestra imperfección, nuestra porquería, nuestro pecado? En vez de ser barro dócil en sus manos y entregarle con fe nuestra vida, reconociendo nuestra miseria e imperfección y dejando que Él quite y ponga, que Él rompa y destruya, para que nos haga de nuevo.
La Virgen María no se resistió, en cuanto fue llamada, no dudó en abandonar su vida totalmente a Dios diciéndole: He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí como tú quieras. Y un poco después, no tardó en decir: maravillas ha hecho en mí el poderoso. ¿Quieres que Dios haga maravillas en ti? No trates de salvar la vida que hasta ahora has llevado, más bien aborrécela y entrégasela a Dios, déjate que Él te haga de nuevo y te aseguro que no tardarás en decir: maravillas ha hecho en mí el poderoso. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Pedro capítulo 5, versículo 10. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran, por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si Dios no le perdonó a Cristo, el precio del sufrimiento. Menos a nosotros. Mucha gente busca que le hagan descuentos en la salvación, y suele dejar la Iglesia Católica, porque no hace descuentos como las otras iglesias, sectas o personas que abaratan y ofrecen la salvación, sin tener que renunciar al pecado, sin comprometerse con su salvación y con la salvación de los que le rodean, sin entregarse en amor a Dios y a sus semejantes, sin tener que cumplir los mandamientos, sin hacer la voluntad de Dios. ¡Qué ingenuos! Si Dios no le hizo descuentos a su Hijo Jesucristo, a María su madre, a los apóstoles, menos a ti y a mí. Por eso cuando a Jesús le dicen: ahí está tu madre y tus hermanos, Jesús responde: mi madre y mis hermanos, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, en pocas palabras, con Dios no hay preferencia, no hay influencias. Todos, pero todos, tenemos que pagar el precio de la pasión y muerte, para llegar a la resurrección. Estaba escuchando una estación de radio, donde una persona enferma daba su testimonio. Ella decía que de pronto, sus riñones dejaron de funcionar y tuvo que someterse a diálisis, y dice que se rebeló contra Dios y le preguntaba: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? A lo que Dios le contestó: ¿por qué no? La mayoría queremos seguir a Cristo, cuando nos sana nuestras enfermedades, nos hace milagros, en la oración, en la predicación, pero queremos que por arte de magia, dar un salto, pasarnos la pasión e irnos hasta la resurrección. Cristo vino a marcarnos el camino para alcanzar la salvación, y dentro y del camino que nos marcó, está la pasión y muerte. Cristo tuvo miedo, pero pudo más su amor, su fe, su obediencia, que su miedo. Pidámosle a Dios, que cambie nuestros miedos en fe, nuestras dudas, en una confianza total y absoluta en su amor, de tal manera que sin resistirnos, nos entreguemos a su amor, nos abandonemos en sus manos, sobre todo, cuando el sufrimiento parece ahogarnos, sabiendo que el sufrimiento con Cristo, sirve para amoldarnos, afirmarnos, hacernos fuertes, para que podamos unidos a Cristo en su pasión y muerte, darle gloria a Dios y resucitar con él a la vida eterna. Oremos por las misiones que tenemos en puerta para que Jesús a través de su Espíritu Santo nos siga llenando de amor, fe, esperanza, gracia, bendición y sabiduría, para realizar la voluntad de nuestro Padre Dios. Oremos para que el amor de Cristo Jesús se derrame día a día en abundancia en todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María. Oremos por los cursos que tenemos en puerta, para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre los que han sido o van a ser invitados a tomar el curso, para que den una respuesta generosa a su llamado, y por todos los que vamos a participar en los cursos, para que nos llene de amor, paz, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por María Elena, por Francis, por Gerardo, por Rosenda Rojas, por Mago Gómez, por Soledad Olmos, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros, para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 p.m. a través de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, siga llenándonos por medio de su Espíritu Santo, a todos los que participamos, de amor, fe, sabiduría. Este es el link a través del cual pueden escuchar el programa de Radio María www.radiomarias.org. Alguno de los programas puedes encontrarlos en la página de Facebook de Familia de la Virgen María.
Aviso importante, se suspenden las reflexiones de la misa del 24 de marzo y 31 de marzo, por la Semana Santa, regresaremos con la reflexión de la misa dominical, Dios mediante el 7 de abril. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.